Sí. NBC News dice, la Iglesia Católica en la Cuba comunista propone un diálogo abierto con el gobierno. Y en un subtítulo del artículo dice, pues Fidel Castro, que ya falleció, declaró a Cuba un estado ateísta, pero después de los 90, desde que la Iglesia Católica ha tenido un rol activo, sobre todo después de los 90. Ustedes saben que estuvo, bueno, la visita del Papa Juan Pablo II. Y dice, continúa la cobertura de NBC, dice, Habana, la Iglesia Católica en la Cuba comunista, que ha sido instrumental en resolver tensiones políticas en el pasado, está proponiendo un diálogo nacional para ayudar a resolver la crisis económica que está azotando la isla. En una entrevista con NBC News, el padre Ariel Suárez, secretario asistente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, dijo que si diferentes actores políticos están de acuerdo, podemos ofrecer un espacio para el diálogo, un lugar de encuentro, de manera que las diferentes posiciones puedan encontrar soluciones concretas que la gente necesita. O sea, esta es la Iglesia Católica, una institución, diría que probablemente la institución alternativa al gobierno comunista de Cuba, que más alcance y más poder tiene dentro de la isla, diciendo que ofrece como mediador, ofrece un espacio para que las distintas posiciones políticas puedan llegar a un diálogo para resolver la creciente crisis económica que está azotando a Cuba. Bueno, tengo a nuestro invitado acá con quien quería hablar de esto, pero veo que no está, o sea, está conectado, pero sus dispositivos no aparecen conectados. No sé si puedes entrar, deja ver si me escucha por acá. A veces estas cosas técnicas, ustedes saben, son programas en vivo, son transmisiones en vivo. A ver si puede entrar por el teléfono. Y en estas transmisiones, bueno, también todo depende de la técnica de cada cual, de los dispositivos que tenga, la configuración que tenga realizada, pero ahora mismo no puedo realmente ver dice que va a intentar entrar por el teléfono. Perfecto. Bueno, voy a continuar la cobertura de NBC. Él dice que diferentes posiciones deben ser incluidas. Creo, y está citando al padre, creo que necesitamos decir finalmente con claridad que los cubanos pueden amar a Cuba desde diferentes visiones, desde diferentes perspectivas, dijo Suárez. Y es importante poner por encima de todo que de esas diferencias el amor por Cuba y el deseo de mejorar la vida de su gente y en el futuro. La entrevista de Suárez hace eco a una declaración que fue publicada por la diócesis de Cuba, por la diócesis de Holguín, la tercera ciudad de Cuba, representado por la conferencia por el obispo Emilio Aranguren. Y cita, como iglesia nos corresponde apoyar la creación de espacios de diálogo donde diferentes sectores de la sociedad puedan participar para encontrar caminos que nos ayuden a forjar un camino pues con calma y con disposición y con esperanza. Esto es lo que dice la cobertura de NBC. Entonces, por supuesto, hay personas que me han escrito, ¿no? Y se están preguntando qué significa esto, qué quiere decir esto, ¿no? ¿Qué significa que la Iglesia Católica esté ofreciendo en este momento o llamando en este momento a un diálogo como este? ¿Ha habido antecedentes? ¿Ha sucedido en el pasado algo parecido? El invitado de hoy es el doctor Ariel Pérez Lazo, él es historiador, filósofo también. Dentro de Cuba, bueno, pues tenía relaciones con la Iglesia Católica, publicaba para publicaciones católicas y sigue de cerca el creyente activo y sigue de cerca, bueno, el funcionamiento de las iglesias en Cuba. Y quería preguntarle a él específicamente que tuvo bastante cercanía con esta institución, tanto dentro de la isla como fuera de la isla, cuál era su reacción a esta noticia, ¿no? Y qué él había visto en el pasado que pueda representar algo para el futuro. Tengo acá al doctor Ariel Pérez Lazo, pues, en vía WhatsApp. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti y a la audiencia.
Ariel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ya yo leí aquí la cobertura que hizo NBC al respecto de este ofrecimiento de la Iglesia Católica para un diálogo dentro de Cuba. ¿Cuál es tu reacción a esto? O sea, hay gente que se pregunta cómo interpretar. ¿Qué significa este llamado a la iglesia? Ahora hay algo que se puede haber cocinado de antemano. ¿Qué deben hacer entonces la gente? Simplemente acudir y decir, oye, yo también quiero ser parte de ese diálogo. Hacen este llamado quizás ya con una preaprobación del gobierno de Cuba. ¿Cuál es tu reacción a esta cobertura? Bueno, yo estuve viendo esta tarde creo que esto también salió en 14 y medio, y vi que realmente fue una lectura muy rápida. Estaba trabajando y no podía ver los detalles, pero sí vi declaraciones de Ariel Suárez, que es el portavoz, si mal no recuerdo, no sé si es el portavoz de la Conferencia de Obispos Católicos o el portavoz del Arzobispado de La Habana, uno de los dos cargos, pero tiene un cargo. Creo que es eh, de la Conferencia de Obispos Católicos. o sea, es más alto todavía. Eh, y bueno, ahí tendría que ver un poco más de detalle, pero esto puede obedecer a las siguientes alternativas, o las siguientes posibilidades, ¿no? Si vamos a entender este diálogo que está planteando la Iglesia Católica en función de liberar a los presos políticos, hay antecedentes. Podemos ir hasta el 2010, cuando el famoso diálogo que después o sea, se logró sacar a los prisioneros de la Primavera Negra, aunque todo lo que se propuso de parte de la Iglesia Católica, según recuerdo, todo lo que salió a la luz, y bueno, ahí están los números de espacios laicales dedicados a ese tema, y declaraciones y demás. Lo que se propuso en aquel momento la Iglesia Católica con aquel diálogo no se cumplió. Sabemos que eh, digamos, hubo una especie de contrarreforma. Esto lo hemos hablado varias veces aquí en el programa, y se congelaron, bueno, tú mismo has hablado de que se congelaron muchas cosas políticamente, y lógicamente todas estas cosas que se congelaron fue el resultado de alguna manera, como reacción a ese diálogo inicial, ¿no? Yo creo que aquí se está repitiendo una circunstancia similar a aquella. En aquel momento, tú sabes que había bastante tensión política en Cuba. Ahora hay mucha más, porque ya realmente hace unos días, o ayer o anteayer, el dólar alcanzó un récord que ni en la época más mala del periodo especial, y realmente la situación peor no pudiera ser. Y aparte que la generación del centenario, como oficialmente se les llama, ya realmente están ya en la novena década de su existencia, y no está claro el futuro, ¿no? En este mismo periódico 14 y medio salió quién será el próximo presidente de Cuba. Eso nadie, o sea, siguiendo la estructura comunista, ¿no? Ni siquiera eso está claro, ¿no? Porque no se ve un relevo de Díaz-Canel, y él, aunque no lo destituyan, él tiene que entregar el cargo oficialmente en el 2000, Constitucionalmente. en el 2000 constitucionalmente en el 2028. Entonces, yo pienso que por lo menos se puede entender este diálogo en función de las circunstancias que tiene el país ahora, y más con las elecciones norteamericanas al doblar de la esquina. Tú sabes bien que el principal obstáculo de que de alguna manera hay alguna flexibilización del embargo, ¿no? De estas medidas recientes, obedece a la existencia de esa cantidad de presos políticos, ¿no? Yo creo que la Iglesia Católica está clara de ese asunto. También hay que ver que teológicamente todo llamado al diálogo tiene una justificación. O sea, la Iglesia siempre se ha visto a sí misma como mediadora, como solucionadora de conflictos, como pacificadora. Y si a eso tú le sumas la situación que hay dentro del país, hace poco se hizo un llamado a orar en los templos por las madres que no pueden alimentar a sus hijos, por toda esta situación del desabastecimiento que hay y demás. eh, Todo eso te suma una serie de razones que lo veo justificado por todas partes, ¿no? De que ellos se hayan lanzado. Ahora,
Si esto ya lo sabe el gobierno, bueno, ya se habló ya la Iglesia Católica Cubana le dijo al gobierno que era necesario resolver el asunto de los presos políticos, de estos recientes del 2021, ¿no? De las protestas. Me parece que fue el año pasado, quizás unos meses más, se dijo y se creó la expectativa, bueno, ya estamos cerca de la liberación, pero sin embargo pasaron unos meses y no sucedió nada. Pero no me extrañaría que con la gravedad de la situación económica y el contexto internacional, que no lo veo nada favorable. Mira lo que acaba de suceder con Venezuela, que Petro y Lula presionaron a Maduro para que aceptara a un candidato, el actual candidato de la oposición, según se dice, ¿no? Según dicen varios medios de prensa internacional. Los O Estados sea, Unidos que han restablecido las sanciones que tenían sobre Venezuela. sí, está claro, pero también hubo una presión de aliados históricos bueno, Petro no es un aliado tan histórico, pero Lula sí, sobre Maduro. O sea, que evidentemente eh, el contexto regional y el contexto internacional es bastante adverso al gobierno. Bueno, Rusia también con sanciones, la posibilidad de que Donald Trump esté en la Casa Blanca el año que viene. Eh, Puede ser que el gobierno también de alguna manera se lo haya pedido a la Iglesia Católica y esto ser un punto a ganarse Necesita, con la administración Biden. necesita el Ujú. gobierno pedirle eso a la Iglesia Católica. El gobierno pudiera llamar a un diálogo nacional. De hecho, o sea, sería un paso importantísimo y grandísimo en la historia de Cuba si un gobierno que nunca ha reconocido que nadie que no esté de acuerdo con él sea siquiera decente, o sea, vamos a ponerlo así, imagínate aceptar un diálogo entre cubanos con otras posiciones y que van a cuestionar la permanencia de un sistema de partido único y van a cuestionar directamente y van a condicionar su participación a que ese partido único pueda mantener el monopolio político dentro de Cuba. Entonces, si llamaran a un diálogo nacional de ese tipo, sería un paso grandísimo. Necesitarían a la iglesia para eso. El problema, yo lo enfoqué así por la siguiente razón. Se ha dicho, ahora no te puedo precisar la fuente, porque fue una fuente escrita que yo leí en algún momento, que fue Raúl Castro el que le pide al cardenal, o entonces cardenal Ortega, negociar la salida de los presos, porque lógicamente el cardenal estaba mediando entre los grupos opositores y, y el gobierno, y después nos enteramos que también estaba mediando con la administración Obama. O sea, esto salió después de que apareció la normalización. Ya se supo, ¿no? Que la Iglesia Católica también tuvo que ver con este asunto del restablecimiento de relación. Entonces, que el gobierno se lo pida a la Iglesia Católica puede ser también una forma para quedar bien frente a un sector duro que todavía no quiere, que está con la intransigencia, ¿no? Independientemente de que se dice que en Cuba se hace lo que quiere Raúl Castro, ¿no? Pero sí hay un sector que es bastante intransigente. Se puede ver hasta en las redes sociales. El otro día tú tuviste algunas de esas personas aquí en tu programa y yo las vi. Pero bueno, Déjame puede ser ser que honesto, haya. yo no creo que esos que vinieron sean los más intransigentes. ¿Eh? O sea, No son los más aparentemente, intransigentes porque de, vienen a dialogar contigo. Los hay peores, por ni supuesto. Pero remotamente. pero yo me refiero al hecho de que, porque, o sea, no pudiera ser perfectamente que el gobierno se lo pide a la Iglesia Católica. O sea, ya la Iglesia Católica se lo pidió al gobierno hace meses, ¿entiendes? Y que ahora, cuando tienen una situación mucho más difícil que en aquel momento, porque si recordamos el año pasado, supuestamente, digamos, por estas fechas estaban garantizadas la canasta básica, bueno, la canasta básica no, los productos que se venden por el sistema de racionamiento. Eso no es la canasta básica, lógicamente, pero ya ni siquiera eso.
Entonces, lógicamente, cuando tú ves que la Iglesia Católica llama a orar por que las madres puedan alimentar a sus hijos, yo no recuerdo ni siquiera en el periodo especial, ni siquiera cuando la pastoral El amor todo lo espera, se ha hecho una proclama de esa naturaleza, ¿no? Entonces, pienso que esto es un movimiento que puede ser perfectamente de las dos partes. Eh, que alguna figura del gobierno se lo haya dicho o que ellos mismos, y con el antecedente que ya anteriormente se lo pidieron, le dijeron, bueno, hace falta aliviar esta situación con la liberación de los presos. Esto puede ayudar a mejorar las relaciones con los Estados Unidos. Y también se pudo hablar, creo que tú lo mencionaste ahí, el pedacito que oí antes de que, mientras estuve tratando de conectarme, no sé si también llegaron a plantear cambios económicos, ¿no? Porque hablaron de un diálogo nacional en el sentido de que estuvieran, para resolver la creciente crisis económica. O sea, yo creo ya que, hablaron sí, sí, de yo cambios creo que, económicos también. Ajá. exacto, pero yo no creo que ellos estén adelantando el resultado del diálogo. O sea, y la otra pregunta que yo me hago es, bueno, ¿quién va? ¿No? Porque ya hicieron ese llamado, ahora se supone que la gente acuda, ¿no? Al llamado. ¿Qué pasa si van actores de la oposición y no va el gobierno? ¿Qué pasa si va el gobierno? O sea, ¿irá el gobierno a un llamado como este? A mí me parece realmente interesante, ¿no? Pero también creo que a quién le toca dar el paso, ¿no? ¿Cómo se desarrolla este proceso si algo hemos aprendido de lo que ha sucedido antes? Bueno, aquí acuérdate que ningún grupo opositor está legalmente reconocido. Eh, entonces, si ellos se reunieran, no sé, estoy pensando en los más moderados, Cuesta Morúa, bueno, en fin, si él se percibe como moderado, eso habría que preguntárselo a él también, ¿no? No sé con quién, o sea, quiénes ahora, en otra época era muy fácil distinguir quiénes eran moderados y quiénes no eran, ¿no? Quiénes estaban dispuestos al diálogo y quiénes no. Si recordamos, hasta San Isidro en sus momentos, antes del 11 de julio, habló de diálogo. Llamó a un diálogo Eh, nacional, hicieron un llamado a un sí, diálogo sí, pero nacional. sí, claro, pero todo eso cambió drásticamente con las condenas y todo lo que ha sucedido desde entonces. Entonces, creo que si hubiera alguna posible conversación, ya te digo que esto se puede entender como una movida para lograr de parte de la Iglesia Católica, pero de alguna manera también, o sea, el gobierno necesita acercarse a los Estados Unidos. Y no sé si ha entendido finalmente que el obstáculo fundamental para ese acercamiento en estos momentos son los presos. Siguen negando la existencia de los presos. O sea, y no solo siguen negando la Ujú. existencia de los presos, y su retórica antiamericana ha ido en creciendo, no en Sí, disminución. Ha habido entrevistas y participaciones de funcionarios de alto nivel de MIRREX en los medios estadounidenses diciendo que están dispuestos al diálogo, pero la retórica desde Cuba ha sido más incendiaria de responsabilizar a los Estados Unidos con la situación de Cuba. O sea, no hay en este momento no hay una retórica de conciliación, hay una retórica de enfrentamiento directo y de culpabilidad y de responsabilización directa. Incluso una nota, cuando las protestas de marzo, hubo una nota a la embajada de los Estados Unidos directamente diciendo que es culpa de ellos. sí, ahora sí, recuerdo eso perfectamente. Pero bueno, lógicamente yo no creo que la razón sea únicamente que el gobierno quiera mejorar sus relaciones con la Iglesia Católica, que tampoco es tan buena. Acuérdate lo que pasó con las procesiones. Básicamente fueron fue la procesión que se hace ahí la parroquia del Sagrado Corazón del Vedado, donde hay un sacerdote que ha adquirido notoriedad. Yo lo conocí personalmente cuando él era joven, era catequista en San Juan de Letrán, Lester, el, el padre Lester, ¿no? Se llamaría ahora. Pero sí, las relaciones tampoco, en ese punto, tampoco han estado tan buenas, ¿no? Pero yo pienso más que pienso que aquí el factor Estados Unidos puede estar perfectamente. O sea, no sé si, a mí no me gusta estar especulando tanto en un tema así, pero y si hay alguien de la administración Biden que le pidió a la Iglesia Católica mediar, digamos, para lograr la salida de los, tú a lo mejor pudiera responder eso, no sé. Te cambiaría la pregunta yo a ti, ¿no? Yo, sí, mira,
como bien tú dices, tu metáfora del dominó todavía tiene mucha vigencia, ¿no? Es un dominó trancado. Entonces, hay una política acá en el sur de la Florida que limita mucho que ha sido, creo yo, un factor de influencia en la política de la Casa Blanca hacia Cuba. Yo creo que no ha dado resultados, voy a hablar de eso más adelante, pero eh, me parece que pone ciertas limitaciones clave a qué va a hacer los Estados Unidos, cómo los Estados Unidos va a actuar con Cuba. Aquí ha dicho los Estados Unidos una y otra vez que no va a hacer nada hasta que liberen a los presos políticos. Y de Cuba dice que de presos políticos estás hablando. O sea, estos son bandidos, lo que quieran, como ellos lo han querido caracterizar. Entonces, en esa trabazón, pues no parece que nadie esté dispuesto a mover alguna de las fichas. Sin embargo, parece que la iglesia llama un diálogo nacional, pero un diálogo nacional es un diálogo entre la gente. O sea, yo realmente me cuesta trabajo pensar quién más tiene que decirle a los cubanos que hace falta que liberen a los presos, y con esos presos ahí se hace muy difícil avanzar en nada. Yo no sé quién más se lo va a decir. Se lo están diciendo en Cuba, se lo está diciendo la iglesia, se lo está diciendo en los Estados Unidos, se lo está diciendo la comunidad europea, se lo están diciendo personas de la comunidad cubanoamericana que han tenido la oportunidad de hablar directamente con el consulado, con la gente de la embajada cubana, se lo están diciendo también. Lo digo yo todos los días aquí en este programa que puedo. O sea, yo no sé quién más tiene que decírselo a ellos. Ellos tienen que saber claramente de que eso es un problema. Ahora, ¿qué pasa? A mí me parece que ellos quieren un compromiso. Ellos quieren un compromiso de que va a haber cambio, al menos en las sanciones, si ellos sueltan a los presos. Y esto es una creencia mía. Porque si en efectivo fuera así, entonces no son presos, son rehenes. O sea, son gente que tú tienes presa para a cambio de algo. Entonces son rehenes, ya no son ni siquiera, vamos a decir, no, ni presos comunes, son rehenes, ¿no? Peor todavía. Entonces, esa es una situación muy delicada. Es muy delicado si la administración estadounidense dijera, bueno, voy a aceptar, voy a hacer un compromiso para que lo suelte, porque al final es admitir que, que estás jugando ese juego. Y de parte de La Habana, pues a lo mejor están diciendo, mira, este es el caso más ejemplarizante que tenemos que acudir al miedo porque hemos perdido hegemonía, hemos perdido control, no podemos comprar a la gente y si no hay zanahoria lo que hay es palo, ¿no? Entonces, esa situación es complicada, pero yo la pregunta que me hago es, ¿cuál es el juego aquí? Y cuando digo juego, lo digo en el mejor sentido, lo digo simplemente, ¿cuál es la estrategia de la Iglesia Católica de hacer un llamado así en una situación donde no es tan claro cuáles son los actores que van a participar y de cómo y de cuáles son las reglas de esa reunión o de ese encuentro? Bueno, lo que te iba a decir ahorita que se me fui del tema, que si hubiera participación de alguna figura de lo que tradicionalmente se llamaba, ahora realmente el tablero político de la disidencia en Cuba, a mí hasta me cuesta un poco de trabajo entenderlo, ¿no? Sería a título personal, ¿no? No a título de organizaciones, porque ellos no reconocen ninguna organización que no sean las organizaciones de masa y las organizaciones aceptadas por ellos. Y como tú dices, en ese ambiente de ese discurso del último año, quizás los últimos 2 años que se ha incrementado esa retórica de culpar a los Estados Unidos de la situación y demás, yo no creo que ellos vayan a decir aquí participe, no sé, ahora mismo no me viene a la mente, no sé, los periodistas independientes, la profesora Lina Bárbara. Eh, no creo, no, me parece que sería un cambio demasiado radical en demasiado poco tiempo, ¿no? Si pudieran conversar con algunas figuras para decir, bueno, mira, aquí habló que no tiene una proyección, digamos, de ir a las calles y demás, como en algún momento se pensó que iba a suceder, ¿no? eh, pero no sé exactamente si habremos llegado a ese nivel de concesión, ¿no? Yo me inclinaría más a pensar de que este diálogo está pensado en función básicamente porque ya hay un precedente de lo que ocurrió en el 2010. Entonces yo no me haría tantas ilusiones con este llamado al diálogo. O sea, la Iglesia Católica
puede tener las mejores intenciones, como tú conoces, me imagino que hayas leído alguna vez la doctrina social de la Iglesia. eh, todo, todo esto, digamos, la promoción de los derechos humanos y demás, eso es parte de la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿no? Pero lógicamente todavía el gobierno cubano está regido por una ideología que sabemos que es bastante cerrada todo esto, ¿no? Entonces, yo me inclinaría por una versión suave de este diálogo, ¿no? Independientemente de que la Iglesia Católica diga que llama al gobierno a un diálogo con todo el país, con todos los sectores, en todo el mundo, el gobierno puede recoger el guante y decir, sí, sí, yo voy a hacer diálogo, pero y tenerlo con la Iglesia Católica o quizás con algunas otras figuras más, en función de soltar los presos y alguna que otra cosa, y es a lo que me refiero, ¿no? Eh, Creo que todavía hacen falta todavía hace falta más indicios para hacerse esas ilusiones. Bueno, veremos. Ariel, muchísimas gracias por dedicarnos este ratico esta noche. Creo que obviamente estamos acercando a los momentos más significativos, ¿no?, de lo que va a pasar en Cuba, y ojalá, bueno, que este llamado de la iglesia sea parte de ese síntoma, ¿no?, de esas señales de que se están acercando momentos de cambio. Si quieres comentar algo antes de terminar, por favor, te doy la palabra. ¿No? Hay algo que está sucediendo, o sea, si vemos que en las últimas semanas se ha hecho una sustitución de primeros secretarios del partido en todas las provincias, que no recuerdo que eso se viera, quizás alguien me pueda refutar, pero yo no recuerdo una reorganización así de los cargos importantes del Partido Comunista. Y ya te digo, está ese problema abierto de la sucesión. Te invito a que leas el artículo de Reinaldo Escobar en 14 y medio sobre quién va a ser el próximo presidente. Y curiosamente, hasta el Mundo García en su programa. Me da gracia porque dos figuras que no tienen nada que ver, Reinaldo Escobar y Mundo García, llegan casi a la misma conclusión, ¿no? De que a menos que se haga, porque hay un límite de edad de 60 años, y es que realmente no hay ningún líder, vamos a decirlo así, que en estos momentos tenga 50 años conocido. Entonces, ¿qué va a pasar en el 2028? ¿No? Si todo sigue intacto en el 2028. Cosa que me extraña, ¿no? Que por la crisis que hay, creo que tiene que, por lo menos una reforma económica debe venir en algún momento para la propia supervivencia, ¿no? Pero eso te da la medida de que tiene que haber alguna movida política, y más que en el 2026 debe ser el próximo congreso del partido. Y realmente estamos a año y medio o 2 años. No es mucho el tiempo que hay. Ya veremos. Bueno, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias por haber estado este rato aquí con nosotros. Bueno, un abrazo para ti y saludos a la audiencia.